Roge. Está adelante. Vaya a ir delante, ¿no? La mesa tiene que ir adelante, pe. La mesa tiene que ir adelante. Claro, la valla de atrás. Usted vaya delante la... Delante lo vaya. Ya está. Después del carro. Ranza Santera.
Para Orlando Marispuerta, gracias por el saludo, Miguel Gamarro.
Buenas, saludos a la chicha de Cora, señorita, bonita transmisión, muchísimas gracias. Sí, ya estamos con la chicha de Águila. Habíamos primero también chicha de Cora. Con Miriam Flores, por primera vez llego a Chile, este lugar muy bonito, es muy bonita, la tradición, la costumbre que ellos hacen. Yo me comí de almuerzo casi 3 platos de chicharrón colorado. Chicha de Cora, y ahora en botellita me llenaron también de chicha de Cora. Una transmisión tomachando pescado. Los tacos, Camila, está atendiendo, están buscando. Hay traído un cuadro. Ahora más patrón, múntale. Corneta. Está teniendo llegó la chicha de Cora, chicas. Vamos a traer Sí, ¿no? ¿Está grabando? Ya sabes, ya sabes. Ay, disculpa, Andresito, por favor. Matías, te la está grabando. Rubén, por la tarde. Más vale tarde que nunca. Revisaremos, Milena, mira. Soy chadero, ¿sabes? Saludos desde Anco. Para todas las personas que me están visualizando a estas horas de la tardecita. Rafael Contreras, guionista de Sudamericas y Cenas, grandes. Llegar a sus amigos, por ahí sí que están. Hay dos violinas, ¿cuál de ellos? Regalo, compañero. Ven. A ver, misa más échate, misa más échate. ¿Cómo se llama tu filmación? Se inició con el traslado de la mesa hacia la plaza del frontis de la iglesia de este sector, donde se está iniciando ya el armado de la mesa. Esta es la tierra de Huanchos, perteneciente al distrito de Paucarbamba, la provincia de Churcampa, Huancavelica. Y es que así es la erranza en esta hermosa tierra.
Hermoso saludo para Luis Taipe, el de gafas. Saludo para Orlando Guaris Huerta. Saludo y abrazo para mi amorcito Milagros Medina, La Pampina. Saludo para Rubí Taipe. Saludos desde España para mi cuñado Rafael Contreras Flores, el violinista de Sumaja Azucena. Ya está, con lentes, ahí está. Se lleva la ranza aquí en Guanchos, del distrito de Paucarbamba, provincia de Chulcampa. Hoy acompañadores, Sumaja Azucena, Evelyn Guaira, una hermosa chica que tiene una voz extraordinaria, que hace deleitar a todas las personas aquí en Paucarbamba. Evelyn Guaira, Sumaja Azucena. Chicos, apoyamos compartiendo la transmisión, compartan. Somos TCT, Turismo, Costumbre, Tradición. Se arma la mesa aquí en Guanchos. Saludos muy especial para Idea Romero. ¿Cómo estás, Aidecita? Qué bonitas flores. Ahí están Lima Lima, Guamanzara, Utco, Orihuaya, y así viene el Coca Quinto. Un saludo para Ricardo Quispe Guamán. Como extraño mi rico Santiago, saludo desde México. ¡Ole! Saludos muy especial para los amigos de México. ¿Qué hubo, güey? Ya se viene la hermosa de la mesa Masta y chicos, apoyarnos compartiendo la transmisión. Compartan la transmisión, estamos en vivo desde Guanchos, Paucarbamba. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira, ahí está. Una forma extraordinaria de poder armarnos la mesa aquí en Guanchos. Saludos especiales, chicos, para ustedes desde que nos están viendo, ¿ya saben? Estamos en vivo, somos TCT. Chicos, lo que quiero pedirles es que nos apoyen compartiendo la transmisión, por favor. Saludo para Vito Flores desde Estados Unidos. Debe ser saludo para Vito, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo están, amigos en el extranjero y en todas partes? TCT Perú. Pertenecemos a la corporación TCT. A la persona que pidieron apoyarnos con las estrellitas, apóyanos. Los que pidieron compartiendo ahí, y los que estén comentando igual. Ahí está nuestro caporal, atendiendo la mesa, la hoja de la coca, para elegir Coca Quinto. ¿Cuántos conocen
en esta hermosa tradición, identificada con nuestras raíces y nuestras costumbres. Así de peruanos somos TST. Y ese viene el ganado para la Herranza. Ojito Flores dice TST Perú, Corporación TST, gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes también, muchas gracias. Por ustedes con mucho cariño, chicos, llevando esa bonita costumbre de Huanchos, Paucarbamba, Chuquicampa. Esta es la forma como se arma la mesa aquí en Huanchos. Saludos para mis amigos de Chinchibás y Pachamarca, la gente bonita que siempre sigue a TST. Van a hacer misa, ya se cortaron. Padre, Esper, Jan y las cantoras, ahí está Evelyn Guaira, se van a hacer misa. Maja Azucena. Muy bonito, para todos los amigos de Paucarbamba, quienes aprecian y valoran muchísimo el talento que tienen una gran cantante como Evelyn Guaira, Maja Azucena. El yungur de nuestro amigo Navarro, los amigos de Patayacta, saludo muy especial para mis grandes amigos de Patayacta, Pachamarca, Paltamarca. Saludos para ustedes, amigos, que están viendo la transmisión en vivo. Santiaguera, aquí en Huanchos, Paucarbamba, Chuquicampa. Todos mis amigos que ven la transmisión en vivo, si somos TST y esta Perú Maros. Ahí está el ganado, el Ichu, Joriguaya, el Frejol. Herranza Santiaguera extraordinaria. Ya se viene, estén atentos, los animales del ganado, vacuno vino. Ahí está, mira, las hermosas orquídeas, acompañado de Lima, Guamanzaras, Sumaisunchu. Y por ahí atrás podrán observar las mallas para los pastores. Muy aparte de los pastores se vienen los que van a agarrar los animales, ¿sí o no, Luz? Claro.
famosa tradición, escriben los chicos en esta transición. ¿Qué tal será? No, exactamente. Mira las orquídeas. Sí, está viendo la transmisión. Guamanzara. Uy. ¿Vas a hablar? ¿Le vas a mandar saludos? Sí, ya, play. A Orlando, sí, te va a mandar saludos, que está en España. Vamos a conversar aquí Por acá. con el... Por acá, por acá. Sí. Para toda la gente que me invita conmigo. Gracias, papá. Para toda la familia.
Yagueros, guanchos. Vamos a conversar aquí con la persona que ha armado la mesa. Caballero, ¿cómo está? Bien, no, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá estamos organizando nuestro Santiago como antes pasado. La tradición que siempre prevalece. Siempre llevamos todavía esa costumbre, algunos, pero algunos ya no. Algunos se están olvidando, pero aquí bonito la familia Guaris, siempre recordando y conservando. Están organizando siempre. Ahí está, caballero. Aprovecha, manda saludos a quien deseas. Algún familiar que tal vez no está. A toda la familia Guaris, a toda la familia Tristán. Bendezú a toda la familia. Listo, caballero. Ahora que viene, a ver, coméntenos, has armado la mesa. Ahora que viene. Ahora viene a Coca Quinto. Coca Quinto. Luego, Después viene el corte de cinta. allá y... Después ya tomar todo pito y poner cinta a la vaca ya. Listo, caballero. Entonces todo eso vamos a acudir para que ustedes puedan ver, chicos.
cinta. Herranza santiaguera. Se vienen los primeros ganados que van a ponerle cinta. Ahí está la familia Guamaní.
tómala. Tomamos.
Al medio, al medio. Ahora sí, quinto. Al medio, al medio. Aquí las chicas están en otro level, pues. Estamos hablando de los gringos. Mira, ya su piecito ya está abierto ya. Sírvete un poquito más. Así ya. Un poco más. Ah, ya, no sabía esa Salud, salud, ahí están las chicas de Huanchos, Paucarbamba. Se viene Coca Quinto. Cocacha Mamacha, se viene Coca Quinto desde Huanchos. Este es el costumbre de esta zona, muy centro poblado de Huanchos. Esta vez escuchar. El radiador se quema. No está sirviendo, mira, mira, más baja. Va casando, está casado. Mira, de porras, sácale de ese patrón. Ah, de ese patrón. Nos encontramos con la persona que se encarga de instruir, de refrescar el radiador. ¿Cómo está, caballero? Bueno, buenas tardes, estimado. Aquí estamos cultivando el costumbre de nuestra herranza en el pueblo de Huanchos. Bueno, aquí han venido los invitados de residentes en Lima, en Huancayo, de Selva, de Ayacucho, de Andahuaylas, familiares que han venido a hacer el costumbre de esta herranza que se llama Santiago, ¿no? Es una herranza, ahorita estamos en Quintuco para entregar cuántas vacas han pasteado. Todo eso estamos entregando y nos van a entregar
el que ha entregado menos vaca, le mandaremos preso, multa, todo. Esa es costumbre. La bonita costumbre que se cultiva aquí en Huanchos. Sí, así es, porque es lindo, más bien años que ya no había, ahora estamos reviviendo esta costumbre de la ranza. Muy bien, caballero, gracias. Quintuy. Aquí ahora estamos en el Quintuy. A ver, hoy estamos con toda la familia aquí en Huanchos, Paucarabamba. Los amigos de Chulcampa, Huancavelica, una hermosa tierra que cultiva nuestra costumbre. Vamos a conversar aquí con Mary, que nos comenta de qué se trata ver esto que están recibiendo ahora. Comenta. Bueno, esto es en tradición de los santiagueros realmente a nivel Perú, ¿no? Esto se llama Cuca Quintuy, o sea, él es el señor patrón que nos da supuestamente, nosotros somos las pastoras que hemos pasteado los animales que tenemos que reproducir. Ahora aquí vamos a ver cuál, y va aquí y si está todo lo que ha producido, si está completo su vaca, nos va a contar. Ahora, si no está completo la vaca, el ganado, el tío nos va a castigar. Hasta los calzones se va a quitar. ¡Ay, caramba! Hay muchos choras, muchos rateros usted con mi vaca. Acuérdense que me he comprado esto, todo con su vaca. Ahorita voy a mostrar que he hecho producir más vaca. Esa es nuestra tradición. Lo estamos cultivando, en realidad. Hace años nosotros no radicamos aquí, pero siempre estamos pendientes y siempre recordando nuestra raíz, ¿no? De dónde venimos. Entonces, este año hemos decidido la familia Huaris Guamaní a realizarse, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo todo lo prometido y ahora vamos a cumplir a ver qué nos dice nuestro patrón. A ver, ahora escoger entonces el Vamos a Quintuy. escoger entonces Ahí está, muy bien. Sí, así es. Identificada con nuestras raíces y nuestras costumbres. Así de paucarabambinos somos TCT. Aquí están en competencia, a ver. 500 vacas. Todos van a entregar 500 vacas. 500 vacas. 500 vacas. Si no entregamos, no vamos a la cárcel. Si es que me entregas 500, te mandaremos a Canadá. Esta es la costumbre de la hermosa tierra de Huanchos, Paucarabamba. Hasta ahora, ¿cuántas vacas van? Uy, ahora creo, no, sí se ha ido buena pastora, están parejitos, me están saliendo, ¿ven? Parejito, parejito. Bonitos. ¿Cómo vas a justificar la falda que has vendido con la vaca? Tiene que pagar ahorita, ahora le digo, ni siquiera guayja me da, todavía me hace contabilizar su vaca. Multa entonces. Se lo voy a comer. Están contabilizando. Para engañar al dueño de la vaca. No puede. ¿Cuántos van? Ya, yo he hecho
produce bien sus vacas. Uy, caramba, esa vaca está malograda, que era cacho está chueco. Sin cacho nomás. Sin cacho nomás. Así me mandan a pasear. ¿Qué te mandan a pasear? ¿Quién te ha distraído mientras paseabas, pues? ¿Has hecho daño? El tóxico estaba pendiente. El tóxico ya estaba. Culpa de tóxico está eso. Lo mataste, sí. No, eso es el toro. Están pasteando todos, suas, sí. Este toro macho. Todos suas están pasteando. ¿Qué más ahí? Ya le trae esa papilla. Para mí me trae este patrón que nos manda vacas enfermos, no vaya. Todo se achipa, ¿verdad? Pero ese toro también. Medio toro también. Juanito, yo toro también me han No, mandado. todo bien, más de vera. Ay, no, a mí me ha llegado un toro. ¿Qué tal mandamos? Empecemos entonces a ver, ahí está el primer pastor, a ver que muestre. 500 vacas. Yo le he dado 450 y 50 al año. Oye, está enfermo ese toro, está enfermo ese toro. Eso no vale, ¿eh? Ese toro no vale. ¿Cuánto hay? 200. La única vaca falta. Va a comprar. ¿Sabe por el sombrero? Apoya, y no avanza. Vaca iban que Arroyo, Chacra, Guancillo. Tengan cuenta. Chichu, caldo, todo caldo y tragar con.
Guamanim cani nispan quisito contra con Marina aquí contra con Zapapoint. Señor Guamanim no volará con Zapapoint. Yo estoy entregando mis toros, mis vacas hasta tarde y montar ampolla, ella se ha hecho poner ampolla. Los 300. No, pues ya me compró esto, pues. ¿Cómo así? Esta es gatera, de frente gatera. Esto, mira esto. Toro y pajaran mi ley. Toro y pajaran. Yo quiero unas campañas, nada de toro. Toro va a vivir. Boca toro y chincarura. Toro pajaran mi ley. Ahí me engañé. Yo he robado porque tenía hambre, no me he dado coca para escoger mi quinto, tenía comida. Yo me he mandado hasta mujer. Caporal no me ha dado coca, de hambre me he comido, pero los animales. Me he mandado hasta mujer. El caporal no me ha dado coca para escoger quinto, entonces yo tenía hambre, por eso me he comido. Cachita, pues cachito, que manda moni. Se ha olvidado, no me ha dado coca para que pase el hambre. Voy a levantar, pues vamos a decir la cara por él. Otro, a ver. Sí, sí, sí. Hasta calzo un China to chaskinage de yanqi. Acá
pues cae, ¿no ves? Coche. Poco y todo, suma, paquete. Nada, cae. Niño, pues, campo, ¿qué cosa? Esto es por mi premio. Pero tan poquito de cariño. Y las calles, Licor importado.
¿Quién le va a agarrar? ¿Quién le va a agarrar? A ver, ¿quién le va a agarrar? A ver, aquí está el joven que le va a agarrar. Ahí está, estamos Tú vas a agarrar, ¿no? Sí, Te puede ganar en fuerza. Una mirada a la vaca a ver si tiene hueco o no. Estoy chequeando. Te puede ganar en fuerza, pero en cachos él le gana. ¿Qué hacías, hermano? ¿Cómo conoces? Tranquilo. Ahorita, ya. Vamos, David. Vamos. Vamos, David. Hay que llevarle. Ahora vamos a los muchachos a buscar, ¿eh? Yo lo puedo agarrar. Pero hay que darle oportunidad a otros. Aquí está. Aquí está nuestra hermosa Evelyn. Solterita. O a mí nomás me dice soy soltera. A ver. Está nuestro amigo Navarro. Personal de salud ya debe estar aquí ya. Por si no sale bien. Te podrá ganar, pero en cachos no. De la nariz. de la nariz no lo toca, así nomás, tal como está. Prohibido la nariz. Ya muévele su colita. Más aquí al medio, la vaca, vamos a ver.
mano. La vaca se rindió porque dijo, estos son más cachudos que yo. Multa. Mira, ese están haciendo, ni siquiera tiene guaya, mira. Allá tienes que hacer, allá están haciendo ahorita.
Se guasca la vaca.
Chupa, chupa, chupa. El último. Ay, mierda. El último le da su valla al otro. Toma, toma, toma. También tiene que tomar un poco, porque me está mirándome. ¿Qué tal? ¿Tienes otra botella de caña? Tengo un poquito más. Qué rico. Ve, ahora para que tomen eso, dice. Qué rico toman en guancha, ¿sabes? Riquísimo. Bonita costumbre, chicos. Vamos a chiar, ¿no? Nada más. Falta. Guarda eso para el toro, guarda. Para el toro, guarda esa botella. Estorbo, igual también. Ese me hinchaba, ese, por eso yo tomo. Sin botar, ¿ah? Claro, ve. El tío Juan tiene, el tío Juan tiene. Por la web. Ya se están arrepintiendo, ¿qué? Quiero dar un besito. Para llevarme ya. Primero termina para empezar. Ya lo bueno que hubiera traído para llevarme. Hay que combinar para que no te agarre. Para empezar, termine. Sin botar, Ahí está tomando como sediento, ¿ven? Dale, muchachos, dale, ese es Santiago Manchos. Por favor, al señor nos saque.
Falta su collar y hay que hacer. Mira, te das cuenta, la cañera es huelga, pues, se han tomado.
¿Cómo que guayca, tío, sin queso? ¿Qué cosa, Iván?
Toditito, primero que termina, pero lo vamos. Eso, por aquí ahorita. ¿Quién gana? A ver, 3 últimos. Sin votar, pe. ¿Al quién gana, eh? ¿Quién gana una tapa? El que se hace ganar tiene que tomar 2. Al pecho, no, yo también sé hacer esa vaina. Yo también agarro. ¡Gana vos! Igual, Más que yo, ¿ah? Sabecito, va a tomar. Más que yo, toma bien, pues. Antes de la areta hacemos. San Lucas. Hay un devoto entrante como mayordomo. Entonces estamos todo el pueblo, estamos alegres porque se va a realizar ese encuentro. Sí, esta vez porque ya había...
Palabras de los próximos mayordomos. Somos mayordomos de San Lucas para noviembre del próximo año, 2026. Noviembre de 2026. Sí. Ese es el presente. Sí, de eso concluís un amigo. No, al próximo año, tío. 27. No, 2026. No, nosotros ya. Este noviembre nosotros. ¿Qué dice la madrina? Palabritas, por favor. Bueno, gracias. La verdad que fue una sorpresa y a la vez una alegría que los paisanos, los familiares nos inviten, ¿no?, a esta hermosa fiesta de tradición que tenemos del patrón San Lucas. Entonces, es el patrón de Huanchos. Para este 2026 están todos invitados, toda la familia, y nosotros con mi esposo de todo corazón estamos aceptando porque nos sentimos identificados con los paisanos y con el mismo santo, que es un santo que nos bendice y nos ayuda en todo, en nuestro día a día. Gracias. Muchas gracias, bravo. Porque queremos comprar chanchitos y para... Acabas engordando. 2026. Esa es la pregunta. A ver, 3 urnas por los nuevos mayordomos. ¡Jiji! 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 ¡Sírvale lleno, pues, padrino! ¿Qué está? Que se toque el tonito esa orquesta. ¿Dónde está despatojado? ¿Quién está? Por favor, para Mi suegra me aprobó, dice eso, fiesta así como... el abuelito también habrá probado, pero es futuro mayordomo que tiene. A ver, salud, salud, salud,
Pero tenemos que estar hoy aquí en Guanchos, así que Pepa nos jugó una mala pasada y estamos todo aquí, ¿no? Pero ustedes, Allá está chido, ¿qué cosa? Está yendo. Aquí está yendo. Darme gusto, chicos. Aquí estamos a Guanchos. No, Santiago, pues, con sus hermosos cantores. Desde Guanchos, Paucarbamba, Churcampa.
Mira, ¿cómo vaya mi vida? Mira,
Thank you.
¿Dónde vaya a estar ahí? Pero yo no sé. Porque son
resbala. Un solo pie, un solo pie, un solo pie, un solo pie. Aquí estamos con un solo pie, un solo pie. ¿Quién gana? ¿Los varones o las mujeres? Baila, mueve cadera. Y se baila. Baila, baila. Goza, goza, goza. Baila, baila, baila. Goza, goza, goza. Esa flequita ya no jala. Esa flequita ya no mueve cintura, mueve cadera, mueve cintura, mueve cadera. Así se baila. Eso. Y ahora. Apoyando a familia Wallis, Dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta. Muévete, 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 muévete. Mueve cintura, mueve cadera. Mueve cintura, mueve cadera. Los brazos arriba, las manos arriba. Los brazos arriba, las manos arriba. Así se baila, así se goza. Guancho, Rampa. No puede. Yo cariñoso Con los detalles, ahora, dice. ¿Quién gana los varones o las mujeres? Padre o hija, ¿quién gana? A ver, empieza a poner mejor. Ay,
Vamos bailando, vamos gozando.
se goza y se baila. ¡Vamos, Corporación TST.